Uno. Santa y bendecida tarde para todos. Qué bueno que están aquí. Hoy vamos a trabajar dos unidades. La unidad que tiene que ver referente a tablas dinámicas y otra unidad referente al formato condicional. Formato condicional y validación de datos, ambas partes. Antes de comenzar con todo, vamos a agradecer, ¿verdad?, al Todopoderoso por darnos la bendición de seguir aún en vida. Eh, Agradecido por todas las cosas que nos permite vivir, realizar, esperando que todo sea para su agrado y para su honra y gloria, que su amor y su misericordia nos alcancen, nos toquen y se queden con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, antes de entrar de lleno a lo que es lo que tiene que ver referente a tabla dinámica, vamos a hacer si se quiere, a refrescar una parte concerniente a lo que es a, precisamente al concepto de base de datos. Un segundo. Y para tener una idea más lógica de lo que es una tabla dinámica, tenemos que tener estructurado bien lo que es el concepto de base de datos. Y decíamos que en clase anterior que una base de datos es un conjunto de información que tienen relación entre sí, están organizadas por campos, los campos son las columnas, y por registro, que los registros son la distribución de las filas. ¿Qué componentes debe siempre tener una base de datos? Bueno, encabezado, que deben estar en la columna. La primera fila de la base de datos debe contener una descripción de lo que contiene cada uno de los campos. O sea, arriba en la base de datos siempre hay una descripción subjetiva. Nombre va a contener siempre, los registros siempre van a ser los nombres de lo que sea, nombre de producto, nombre. Y así sucesivamente. También debe tener un identificador único, lo que en programación se llama llave primaria, pero no es obligatorio. El identificador único es importante para utilizar función como buscar X, buscar V, buscar H y así sucesivamente, entre otras funciones que me van a dar la posibilidad que con ese identificador único yo identificar rápidamente cualquier registro en la base de datos. Hay que tener en cuenta que una base de datos no debe tener por ningún motivo celdas combinadas. En el título de la base de datos arriba sí puede pasar, pero dentro de la base de datos, y si vas a poner celda combinada en el título, no puede estar continuo con la base de datos, o sea, pegado, unido a la base de datos, porque esto va a romper a la hora de tú crear una tabla dinámica, a la hora de tú darle formato de tabla a la base de datos y entre otras cosas, a la hora de tú generar un gráfico alterna F1 o F11 y así sucesivamente. Puede tener celdas en blanco, pero no una columna totalmente en blanco, ni una fila totalmente en blanco, o sea, un registro totalmente en blanco, ni una columna totalmente en blanco. Eso de entrada sobre lo para poder establecer que es una tabla dinámica. Y una tabla dinámica no es más que, eh, si se quiere, algo que nos permite combinar, comparar, analizar grandes volúmenes de datos. Gracias a ella podemos ver diferentes resúmenes de los datos orígenes. O sea, en resumidas cuentas, hacer una segmentación de la base de datos, verla más pequeña, precisar por algunos criterios, mostrar información más detallada sobre el área de interés y crear informes que sean más relevantes, más impactantes y que ayuden a toma de decisiones con mayor eficiencia. Esto es lo que nos permite una tabla dinámica. Casi nada, pero es mucho y es bastante importante en el manejo de datos y manejo de información. Otra cosa que se podría decir de la tabla dinámica es que son interactivas, los datos pueden organizarse y reorganizarse y resumirse usando diferentes criterios. Los criterios lo vamos a ver más adelante y vamos a ver por qué es importante saber lo de los campos, lo que es un registro,
para cuando veamos, entremos a la parte de la creación de la tabla dinámica, ustedes puedan determinar esta parte que está por aquí, los que son los filtros, lo que son la etiqueta de la columna, etiqueta de las filas y los valores. Es importante saberlo por eso. La tabla dinámica, además de esto que acabamos de señalar y esto que dice por acá, está basada en dos conceptos. El primer concepto es de sumarización y el segundo concepto es de rotación. ¿Qué es lo que significa sumarización? Cuando hablamos de sumarización nos estamos refiriendo a la capacidad de resumir los datos del mismo tipo y con el mismo atributo. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si se quiere en esta que está aquí, datos del mismo tipo. ¿Alguien activó su micrófono? Si se quiere en esa que está ahí, estamos viendo una suma de valor por la fila que contiene en este caso países y la población. Si se quiere, esto es cuando nos referimos a datos del mismo tipo aquí. Por ejemplo, en esta columna, en estos campos de esta base de datos, vemos que en esta dice que fila México, España, Colombia. O sea que aquí hay países. Son datos del mismo tipo. ¿Cuál es la unión que tienen? Que son países. Por ejemplo, población 4.551, perdón, 451.919 y así sucesivamente. En general, estos datos tienen esa unión que lo hacen datos del mismo tipo. Cuando hablamos de rotación, nos referimos a la posibilidad de colocar, quitar y mover. Por ejemplo, aquí los países están en las filas 5, 6, 7, 8, hasta 23 que se ven ahí. Y aquí vemos que en esta parte que dice fila está aquí en las filas. Yo puedo esto que dice fila aquí, moverlo y colocarlo en la columna. Entonces los países van a aparecer en una fila colocado de manera horizontal. O sea, aquí aparecería México, luego España, luego Colombia, así sucesivamente. En este caso lo tenemos en una sola columna. Por lo tanto, en resumidas cuentas, si se quiere, una tabla dinámica se crea a partir de los datos existentes, o sea, esto que está aquí es a partir de unos datos existentes que pueden estar en la misma hoja. Por ejemplo, aquí hay hoja 3 y tabla dinámica. O sea, en este caso la base de datos está en la hoja 3 y permanece intacta cuando yo estoy modificando esto que está por acá, que me permite realizar la tabla dinámica. ¿Se entiende esa parte? O sea, que se crea a partir de los datos existentes en otra tabla, en este caso hoja 3, y la que estamos creando le pusimos nombre tabla dinámica. La base de datos que está en hoja 3, a esa le llamamos tabla de datos original. Perdón. Y nos permite con absoluta facilidad presentar estos mismos datos de forma que se analicen o su análisis resultado sea más sencillo para quien quiere obtener una información. Esto es más de lo mismo de lo que acabo de explicar. La tabla dinámica nos permite crear diferentes vistas de los datos. Esto es prácticamente lo mismo que acabamos de explicar. Vamos a verlo en la realidad. Primero que vamos a hacer es que aquí están las instrucciones en esta hoja de lo que se va a hacer. El primer ejercicio dice, cree un informe de tabla y gráfico dinámico en una hoja nueva. Automáticamente yo me voy a la base de datos, ya yo estoy consciente de que lo que voy a crear va a ser realizado en una hoja nueva que muestre el total de ventas por vendedor como campo. O sea, ya automáticamente dice campo, debe estar en la columna de página, tenga ciudad, coloque formato de moneda. Esto que va aquí, formato de moneda, es
está siempre en la parte de valores. Vamos a ver esos 4 elementos: filas, columnas, valores y filtros, que son los que genera la tabla dinámica. Lo vamos a ver y lo vamos a explicar. Y luego dice, renombre la hoja como ventas por vendedor. Entonces nos vamos a ir a la base de datos y podemos ir pasando de un lado a otro para poder ir realizando. Lo primero es que la tabla dinámica es muy sencilla para generarla. Para generarla simple y llanamente yo me voy a la pestaña insertar y acá donde dice tabla dinámica hacemos clic. Clic aquí y automáticamente ella va a generar o a seleccionar un rango. Como me dice que lo cree en una hoja nueva de cálculo, yo lo voy a dejar ahí. Yo puedo colocar la tabla dinámica también dentro de la misma base de datos, aquí donde dice hoja de cálculo existente, pero no puedo colocar la tabla, perdón, la tabla dinámica no la puedo colocar dentro de esta misma base de datos, sino que la tengo que colocar y separada por lo menos por una columna si lo voy a hacer en esta hoja. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, como aquí allá me pide que lo haga en una hoja nueva, vamos a hacerlo en una hoja nueva. Automáticamente miren acá como él me acaba de crear mi estructura de la base de datos. Por acá tenemos, primero vamos a resumir, a hablar filtros. Aquí se ubicarán los campos que van a ser filtrados. En caso de que tú necesites colocar un filtro, para, valga la redundancia, segmentar más la base de datos, tú lo colocas aquí. ¿Cómo tú colocas lo que tú quieres en estos 4 elementos? Arrastrándolo o poniéndole el cotejito. Por ejemplo, nombre del producto. Si yo hago clic, automáticamente, si yo no le digo que lo quiero como columna, él lo va a colocar dentro de la fila. Ahora, si fuera, en vez de nombre de producto, fuera suponiendo una cantidad, automáticamente la cantidad por unidad o precio por unidad o cantidad total, cualquiera de esto, automáticamente, si hubiera otro elemento, él me lo colocara en los valores, pero como no hay otro, él entiende que el primer valor debe ser, a partir de este es que yo voy a comenzar a segmentar. Este prácticamente sería mi primer criterio. Pero yo puedo agarrar y, en dado caso, arrastrarlo y colocarlo por acá. Como es valores, automáticamente él hizo algo que tiene ya estructurado, que es que hace la sumatoria. Yo puedo quitar el rango, puedo mover el filtro del informe, puedo mover la etiqueta de la columna, configurar el rango de esto y así sucesivamente. Hasta el momento, miren qué interesante, como yo acabo de hacer clic fuera de la tabla dinámica, automáticamente él me deshabilita la parte de la tabla dinámica. Si yo vuelvo y hago clic, se va a habilitar de nuevo. Vamos a volver a deshabilitar esto, lo podemos tirar hacia acá o en su defecto quitarle el cotejito. La hoja de instrucciones me dice muestre el total de ventas por vendedor. Entonces lo que voy a colocar es vendedor. Aquí está vendedor y como me está hablando del total de ventas, entonces total, que se va a ir automáticamente. Miren cómo ahora sí, como tengo como primer criterio vendedor, que es un campo texto, automáticamente la suma total o el total me lo agregó en valores. Y como me dice el total de ventas por vendedores, ahí está. Los vendedores son Buchana, Davolio, Dosworth y esto que están acá, los demás, Sumaya, etcétera. Y el total de venta por cada uno de ellos es esta cantidad que se ven acá. Si me voy a la base de datos, me voy a dar cuenta vendedor Davolio y el total de venta sería la sumatoria de donde quiera que aparezca Davolio. Haría la sumatoria y ahí no tengo que hacer. Esto fuera un caos si yo tuviera que hacer esto. Identificar primero, o sea, organizar cada uno. Se puede crear en tipo tabla un esquema. Ordenar por vendedores primero. Por ejemplo, yo podría irme a la parte de acá de ordenar de A a Z y aquí estaría por vendedor. Y yo puedo crear un esquema también en tipo tabla y poner totales, subtotales o totales. Al final, cuando cambie de vendedor, eso se puede hacer. Pero la tabla dinámica te da la posibilidad de hacerlo más sencillo, más básico desde un punto de vista. Y lo vamos a ir viendo en detalle. Ya tenemos
el total de ventas por vendedores. Me dice que como campo de página tenga ciudad. Entonces yo voy a tomar ciudad. Voy a buscar ciudad aquí en mi repositorio de los campos. Ciudad, vamos a ver dónde está. Miren la calle, la voy a agarrar como me habla de campo. Entonces esto va a la columna y la arrastro hacia la columna. Y ahí tengo el total de ventas, la sumatoria por ciudad. Por ejemplo, Buchana en Barcelona no vendió. En Boston vendió esa cantidad y solamente vendió en Boston. Davolio y así sucesivamente. Ahí me da la posibilidad de cada ciudad tener la venta por vendedor. Lo puedo analizar, por ejemplo, y puedo decir, no, yo necesito nada más saber quién vendió en Barcelona, suponiendo que esta base de datos tuviera muchos vendedores y yo quiero saber los vendedores que tengo en Barcelona, pues simplemente vengo acá al filtro, le doy Barcelona y automáticamente ahí yo tendría que nada más el vendedor Picot vendió en Barcelona. Si quiero eliminar el filtro por acá mismo, entonces borrar el filtro y automáticamente aquí tendría ya mi segmentación. La siguiente dice colocar formato de moneda. Entonces vamos a la base de datos y dentro de la base de datos vamos a colocar formato moneda. Esta está personalizada, me dice que le dé formato de moneda. Ahí está en formato moneda. La siguiente instrucción dice renombre la hoja como ventas por vendedor. Hacemos doble clic aquí y agregamos ventas por vendedor. Hasta el momento, alguna duda, enter y ahí ya estaría agregado. Hasta el momento, alguna duda, pregunta. Todo claro. Retroalimentenme, por favor. ¿Cómo vamos? Se ve difícil. Vamos a ver qué dicen en el chat. En el chat dicen bien, Jonathan. De acuerdo. Vamos a tomar como referencia lo que Jonathan dice y vamos a suponer que todos los demás van bien. Déjenme tomar un poco de agua que la voz se me está yendo. Muy bien, vamos a ver la siguiente instrucción, el siguiente parámetro. La siguiente, el ejercicio número 2 nos indica, bueno, aquí dice que creen gráficos dinámicos, nos faltó esa parte. Para lo de gráfico dinámico, cuando hablamos de tabla dinámica, automáticamente yo estoy dentro de la tabla dinámica, se van a habilitar estas dos pestañas. Si yo salgo de la base de datos, ustedes la ven que están ahora mismo ahí arriba. Ustedes verán ahora cuando yo haga clic fuera qué va a pasar con esta parte de la base de datos. Así que si yo hago clic, miren, cerciores en analizar tabla y diseño, miren cuando hago clic, automáticamente estas dos pestañas se deshabilitan. ¿Por qué? Porque estoy en un área que no hay tabla dinámica. Hago clic dentro de la tabla dinámica y se habilitan. Entonces, en la pestaña analizar tabla dinámica, por acá habla de gráfico dinámico. Si yo hago clic aquí, puedo generar automáticamente mi gráfico de columna, de plantilla, lineal, circular, de barra, el que yo desee. Vamos a generarlo con este. Aceptar y aquí estaría mi gráfico dinámico en base a los criterios que se están teniendo en esta tabla dinámica. Mírenlo aquí, suma de total, esta es la totalidad. El vendedor, el criterio, inclusive yo puedo filtrar aquí en la base de datos. Yo quiero que tú me muestres nada más, en el gráfico a Davolio y automáticamente miren cómo el gráfico también hace su filtro y la tabla dinámica también sufre el filtro que tú lo ubiques aquí. Si quiero volver, puedo borrar el filtro y automáticamente la tabla y la base de datos van a estar así.
hasta el momento hay algunos elementos que yo puedo agregar o quitar. Por ejemplo, yo no quiero el eje, lo puedo deshabilitar y ahí voy quitando. Por ejemplo, no quiero la línea de cuadrícula, se quitan. No quiero la leyenda, que es esto que está acá, la deshabilito y ahí se van. Pero estos datos son importantes porque son parte de... Ahí está bien. Si me interesa la línea de cuadrícula para poder tener una apreciación más visible de la dimensión de la cantidad de distancia que separa entre venta total de un vendedor y otro, bueno, pues se la pongo y ahí me da más visibilidad. ¿Dudas, preguntas, aclaración? No, seguimos entonces. Siguiente instrucción. Cree un informe de tabla y gráfico dinámico en una hoja nueva que muestre el total de ventas. Vamos de nuevo a la base de datos. Insertar tabla dinámica en una hoja nueva. Aceptar. Vamos a insertar el gráfico de una vez para que automáticamente vayamos agregando los campos, el gráfico se vaya generando en automático. Voy a poner esto un poco más pequeño para que se vean ambos. Ahí está. Entonces comencemos. Las instrucciones dicen, vamos a ver, en una hoja 9 muestra el total de ventas por categoría. Aquí estamos hablando de ventas por categoría. Entonces ventas, el total de ventas. Total de ventas que yo lo voy a tirar automáticamente acá. Entonces, ¿cuál es el criterio que yo voy a seleccionar? Categoría. Automáticamente ya haga clic, se va a ir a fila y ahí tengo ya el total de ventas por categoría e incluso tengo mi gráfico de la tabla dinámica. Vamos a ver qué otra cosa dice. Como campo de página tenga ciudad, entonces el criterio va a ser ciudad. Lo vamos a tirar al campo de página. Y aquí estaría campo de página ciudad. Y que otra cosa nos indica. Coloque formato de moneda y renombre la hoja. Formato moneda. Aquí está un tipo de moneda extraño. Vamos a darle formato moneda. Ahí está. Y ahí estaría la base de datos ya con el gráfico dinámico. Aquí está tomando, por ejemplo, alimentos procesados, bebidas, carnes, condimentos, granos. En sentido general, aquí podemos apreciar automáticamente que lo que tienen una venta más grande, más amplia, es las carnes y la repostería, que tiene una venta más estable. No en cantidad es la mayor, pero es más estable. Varía muy poco por cada una de estas ciudades. O sea, la venta es prácticamente lineal. Barcelona, Boston, repostería. Y lo podemos apreciar también visualmente, que oscila entre 700, 500, prácticamente entre 800 y 500,000 pesos. Dice que cambie el nombre, ya sabemos cómo cambiar el nombre. La siguiente dice que ya tiene el gráfico. La otra crea un informe de tabla dinámica, una hoja nueva que muestre el total de ventas por vendedor y por categoría. Esto es más de lo mismo. Ustedes entienden que necesitan que hagamos también este ejercicio. O, ¿eh? O con lo que ya se ha explicado, ustedes pueden entrarle y comerse eso, una papita. ¿Qué dicen, chicos? Si lo puede hacer de nuevo, por favor, maestro. ¿El que hice anterior o este? No, el tercero, el tercero.
Hago el tercero. Bueno, pues vamos a darle. Entonces aquí no está pidiendo que cree un informe de tabla y gráfico dinámica en una hoja nueva, igual que el anterior y los dos anteriores. Muestra el total de ventas por vendedor y por categoría. Volvemos a la base de datos, insertar, tabla dinámica, hoja nueva y vamos a ver las instrucciones. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que muestre el total de ventas por vendedor y por categoría. Entonces aquí hay dos criterios, ventas por vendedor y por categoría. Entonces total de ventas que se va a ir automáticamente a valores y criterio nos dice que vendedor y categoría. Vendedor y categoría. Y ahí estaría. Vendedor Buchanan, categoría que vendió Buchanan. Alimentos procesados, bebidas, carnes, condimentos. Y aquí están los totales, que es lo que está diciendo la instrucción. Ventas por vendedor y por categoría. Y es importante, ese I significa que está por debajo en el criterio de vendedor. Por eso en la hoja, aquí está Buchanan como principal, por eso a ese espacio no es necesario que él coloque Buchanan, porque ya con ese espacio se sobreentiende que todas estas categorías pertenecen a Buchanan y además aquí dice total. Luego nos está diciendo como campo de página tenga ciudad. Entonces vamos a ver como criterio vendedor por categoría total de las ventas y en qué ciudad vendió cada uno de ellos. Entonces en las columnas vamos a poner el campo ciudad y ahí estaría. Entonces Buchanan, alimento procesado en Boston. Davolio, alimentos procesados y todos los demás en Manchester. Dosworth, los alimentos procesados, bebidas en Río de Janeiro y así sucesivamente. Miren qué bonito se ve esto. Y más que bonito, interesante, porque ahí tú puedes tener un análisis más detallado de cada cosa. Ah, pero yo Buchanan nada más me está vendiendo hoy en Boston, o Buchanan es mi vendedor estrella de Boston. Como tú quieras, pero te da una facilidad y te permite hacer análisis para toma de decisiones orientados con mayor eficiencia y mayor agilidad y mayor todo, optimización. Dudas, preguntas, ya lo de gráfico es simple y llanamente aquí y tú seleccionas el gráfico que tú prefieras. Por ejemplo, este me gusta, vamos a darle a aceptar y ahí estaría mi gráfico. Yo puedo este gráfico moverlo, cambiarle el tamaño para que sea más vistoso. También el gráfico, en análisis de gráfico por acá yo le puedo decir que el gráfico yo quiero, qué sé yo, configurar un campo, actualizar el gráfico. En diseño lo puedo cambiar el diseño, en algunos casos te permite. En formato también yo puedo cambiar, por ejemplo, seleccionar esto azules y por acá decirle que no, que quiero que sean de relleno verde y ahí lo cambié y así sucesivamente. Nos quedan 10 minutos de esta videollamada. Vamos a ver si en los 10 minutos nos da para explicar el otro. Lo dudo, pero si no nos da, entonces entramos para explicar el siguiente libro. Ya aquí estaría prácticamente contemplado todo lo que tiene que ver por acá. Para lo de personalización de gráfico, más o menos esa es la idea. Por acá en análisis de gráfico, diseño de gráfico, esto es todo lo que permite personalizar el gráfico. Vimos cómo cambia este color, tú puedes personalizar también por acá, cambiar, filtrar y todo eso. Voy a cerrar este y vamos a entrar al otro ejercicio. No voy a entrar en muchos detalles teóricos sobre el ejercicio 6 por un asunto para ver si nos da chance. Acá dice validación, aquí es validar y formato condicional. Lo primero que nos dice valida la columna 1, 2, 3 para que solo puedan editar datos numéricos entre 1 y 20. 1, 2 y 3. Ahí está. Entonces validación de datos.
Para validar datos tenemos que irnos a la pestaña datos. Por acá dice herramienta de datos y por acá hay una opción que dice validación de datos. ¿Lo leen? Sí, Hacemos clic aquí y entonces me está pidiendo que solo permita números entre. Entonces por acá vamos a ver número entero entre. Mírenlo ahí. Un mínimo 1 y máximo 20, ¿verdad? Aceptamos y si yo trato de introducir 22 y hago enter, no puedes. Si trato de introducir menos 10, no puede. Porque es número entero. O sea, trato de poner el 10, automáticamente miren sí cómo me deja. Igual yo voy a poner aquí 18 en todos. Voy a seleccionar todo. 18, control enter y ahí lo tengo. Ven sí que sí me deja. Entonces, opción número 2. Validación del total de tareas. Valida la columna total de tareas para que solo se puedan ingresar datos numéricos entre 1 y 60, igual que el otro. Total de tarea, que va a ser una sumatoria. Entonces, validación de datos, número entero entre 1 y 60. Le damos a aceptar. Si la sumatoria diera un número mayor de 60, pues no lo voy a hacer. Aquí yo voy a hacer la sumatoria automática. Voy a presionar alterna signo de igual y automáticamente me debería dar la sumatoria. Vamos a ver. Ahí está. Voy a generar la sumatoria. Ahí está. Está 54. Vamos a cambiar algunos valores para que no se vea tan... Control Enter. Por acá vamos a poner 20. Por acá vamos a poner 16. Y ahí está, para que no sean los mismos resultados. Entonces luego dicen instrucciones. Valida la columna examen para que solo pueda ingresar datos numéricos entre 1 y 40. Esto es más de lo mismo. Seleccionamos la columna. Herramienta de datos. Validar. Número entero entre 1 y 40. Entonces vamos a agregar aquí un 38. Control Enter. Vamos a modificar algunos. 33, control enter. 37, 36, 34, 39. Para que no sea lo mismo. Nota final. Suma de el total de tarea y ahí lo dice y el examen final. Entonces estos dos es la sumatoria aquí igual. Ahí supongo que tiene un formato condicional igual, pero ya ustedes la leen las instrucciones porque es más de lo mismo. Entonces vamos a sumar total de tarea y examen final y ahí estaría enter. Ahí estaría mi resultado 90 para él. Por acá vamos a hacer doble clic y ahí estarían los resultados. Estado. Ver la tabla estado para calcular. La tabla estado está acá. Si es menor de 60, reprobado. Si es mayor o igual que 60, aprobado. Entonces aquí habrá una función si igual. Si la nota final, que es esta que está aquí, tabulo para que me abra el paréntesis y me ponga la sintaxis de la función. Si la nota final, esta, es mayor o igual que 60, punto y coma, respuesta. Doble, comilla doble, que dice allá abajo aprobado y reprobado. Entonces aprobado entre comillas, cierro comillas, punto y coma para dar respuesta cuando sea valor falso. Entonces entre comillas, reprobado, cierro comillas y cierro paréntesis y enter.
Vamos a poner que uno de estos se haya quemado. Vamos a poner 0 acá. Eso es porque tengo 2 y no me permite con... que no debe ser mayor de 1. 1 en adelante. 1. Y vamos a ponerle 1 aquí. 59. Entonces, si yo despliego mi función, hay uno reprobado porque llegó a 59. Vamos a poner varios más a reprobado. Vamos a poner en todo este 2. También reprobado porque sacó 56. 61 aprobó. Vamos a poner aquí un 1 para que llegue a 60 y como quiera dice aprobado. Entonces, ¿qué otra instrucción dice? Validar la columna final para que se puedan ingresar datos numéricos entre 1 y 100. Eso es más de lo mismo. Reprobado y aprobado es esto. Entonces me dice, coloca formato condicional en la columna estado para que cuando un alumno sea reprobado, el texto salga en color rojo. Entonces vámonos, que es lo último. Cuando aparezca reprobado, me ponga automáticamente color rojo. Vamos a darle seleccionar, pestaña inicio, formato condicional, nueva regla. Entonces acá yo le voy a dar voy a crear una nueva regla. Valor, aplicar un formato únicamente a la celda que contenga un valor entre, no es un valor. Podría ser esta, podría ser únicamente a la valor superior. Utilice una fórmula, como es un texto, me puedo quedar con esta y decirle que vamos a ver, esta no es valor de la celda. Puedo coger esta y acá decirle, en vez de que sea valor de la celda, texto específico y que contiene, y la palabra es reprobado. Reprobado debe estar escrito igual. Entonces el formato es que tenga, vamos a ponerlo en negrita y que el color de texto sea rojo. Le vamos a dar a aceptar y automáticamente donde aparezca reprobado va a decir reprobado igual a. Y si yo repruebo otro, por ejemplo, vamos a reprobar este final. 1 y 1 por aquí. Automáticamente miren cómo dice reprobado. ¿Qué les pareció? Nos queda un minuto, no alcanzó el tiempo justo para finalizar las dos actividades. Los dos libros están disponibles hasta el día 13. El día 13 está el llamado para la inducción del Excel avanzado. Entonces debemos terminar y la chica encargada debe enviarnos el listado para inscribir a la persona. Vamos a hacer un levantamiento automáticamente que hagamos la inducción, el grupo de personas que va a estar en el avanzado para inscribir solamente a esa persona y no tener el inconveniente que tuvimos. Ella va a hacer un listado con las personas que se quedaron fuera de este Excel intermedio. Me lo va a enviar para yo enviárselo a Damaris y entonces poder hacer el grupo para Excel intermedio. Es cuanto, santa y bendecida tarde. Gracias por todo y nos vemos en Excel avanzado. Bye, profe, gracias. Un placer, muy amable. Gracias. Igual, gracias.